Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Mi nombre es Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema, la envidia. A veces pensamos que la conocemos. Sin embargo, hay detalles dentro de los cuales nos hacen caer en errores. Deseo, sinceramente, que puedan tener oportunidad de darse cuenta de algunas cosas para que ustedes mismos vayan viendo la manera de no cometer este error. No dejen de suscribirse. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. La envidia. Nadie está exento de padecerla, porque es un sentimiento o estado mental negativo que provoca dolor, desdicha o deseo de tener algo que no se posee. Es manipulada por el orgullo, mirando con malos ojos a todas las personas que le rodean, sintiéndose superior en conocimientos, en todo, de creer vivir mejor la vida, comparándose siempre con los demás, de tener la razón siempre, de sentirse perfecto y los demás inferiores, de no querer demostrarse débil nunca ante los demás, mentirse a sí mismo con tal de dar experiencias no vividas, alardeando, menospreciando a los demás, burlándose de los errores. Este defecto de carácter o pecado provoca otros desórdenes negativos como la vanidad, la ira, frustración, la avaricia, la frivolidad, el desdén. Vuelve un arte las mentiras, el engaño, las manipulaciones, provocando el rechazo de las personas de quien habla mal, humilla los éxitos de los demás, destruye la imagen de otros, poniéndolos en duda porque lo hacen tan real, y se victimiza con lágrimas que terminan por creer ciegamente en el envidioso, rompiendo así las relaciones armoniosas y el amor a los demás. En este defecto no se puede decir que exista el término medio, porque algunas veces será sutil su comportamiento y otras abiertamente, hasta descaradamente humillará a alguien por ser portador de su verdad absoluta. Ahora, como seres humanos, a todos les damos su lugar y se nos olvida que en esta vida todos tenemos nuestra verdad. Y como muestra les pongo esta experiencia que viví. En una ocasión tuve una discusión con una persona y llegamos a enfadarnos tanto que llamé la atención de mi patrón. Nos separó y de manera pausada, estando presentes los dos, le preguntó abiertamente primero a uno que le dijera su verdad. Posteriormente me tocó hablar y expuse lo sucedido, creyendo que me daría la razón. Y sucedió que después nos dio su comentario y fue este: que en vista de que los dos tenemos razón, él no se metería en saber la verdad absoluta, que respetaba nuestra versión y enojo de los dos. Y ahora lo que nos pedía, que por favor arregláramos nuestras diferencias y nos diéramos la mano para no seguir enojados, ya que nos seguiríamos viendo y no deseaba que nos viéramos como enemigos.
Aquí cabe aclarar que fuimos tocados los dos por nuestra envidia, llegando a la ira por nuestro problema, y que después de esta situación, al ver nuestras diferencias, nos reímos y nos dimos cuenta que parecíamos unos niños peleando por tener la razón. Y esta relación, lejos de separarnos por el problema, nos hicimos buenos amigos. Puede perdurar por mucho si se desconoce cómo manejarla. Por esto es conveniente buscar la manera de cómo salir de este defecto. Ahora, la manera de cómo debemos actuar ante esta sería ir descubriendo por qué somos envidiosos. Las causas pueden ser el tener una autoestima baja, el no tener un buen trabajo, el no conformarse con lo que le ha tocado vivir, el estar en competencia con los demás, vivir en soledad rodeado de familiares, ser vengativo o demostrar virtudes que no tiene, necesidad imperativa de querer sobresalir de los demás. Todo esto lo hace con su familia, en el trabajo, con sus amigos, en las reuniones, y esta actitud se la lleva a donde quiera que vaya. De antemano, es una persona que sufre por todas sus carencias. Es un individuo solitario, es inestable emocionalmente, mostrándose falsamente alegre, o se hace el sufrido, teniendo metas inalcanzables y viviendo de las apariencias. Es una persona altamente perfeccionista. Después de conocer todo acerca de la envidia para salir de nuestro problema, recordemos que no estamos solos y es de humanos pedir ayuda a nuestro Dios o en quien creemos. Y este es el primer paso que tenemos que dar si queremos salir adelante, ya que solos no lo lograremos. Si podremos salir victoriosos con su ayuda y empecemos por aceptarnos como somos y perdonarnos por lo que no somos y por lo que nos ha tocado vivir, hacer las cosas buenas y hermosas de la vida con toda la pasión, con una actitud positiva y no hacer las cosas precipitadamente, o sea, que debemos conectar nuestra boca a nuestro cerebro y así no hablaremos por hablar y no volveremos a lastimar a nadie, puesto que pensaremos en los demás, en nosotros mismos, y este es el mecanismo que necesitamos emplear para cada uno de nosotros y en cada circunstancia en la que nos encontremos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Deseo que haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que subo los miércoles y domingos de cada semana. Los espero en el próximo. Nos vemos. Hasta luego.